población debe entender que no se puede venir a un trabajo a arriesgar nuestra vida, literalmente, tener que cursar una enfermedad tan grave como la que ha pasado con los compañeros. De esta profesión de médico no debería utilizarse este tipo de medidas en contra del gobierno. Las listas ya están a punto de ser cerradas y deben de ser presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral este viernes de manera oficial en el caso del MAS. Sus candidatos ya están en su mayoría, afirman los parlamentarios. Primero, dar siempre la oportunidad a personalidades que han destacado en todos los ámbitos, deportivo, del periodismo, del ámbito social, empresarial. Ciudad del Alto de 0 grados, en el centro de La Paz de 2.6 grados de positivo, pero lo que sí se siente es que la sensación térmica ha bajado debido a que tenemos una brisa fría y también humedad, y esto hace que la sensación baje. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de Hora 23, donde le vamos a ofrecer un panorama sumamente interesante. Estaremos hablando del paro médico, sí señores, y tenemos una invitada especial que es la ministra de Salud, que va a venir justamente a mostrar ella su planteamiento, qué es lo que piensa de los médicos, de lo que están pidiendo, pero también vamos a poner sobre la mesa aquellas necesidades que tenemos, no solamente médicos, no solamente el gobierno, también quienes somos pacientes, ¿no? Porque también formamos parte de esta gran población y de este gran país que se llama Bolivia. Paulita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Sí, con un poquito de frío. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Ya se siente el frío. Bueno, se pronosticaba ya la nevada que se ha registrado durante este día, ¿no? El Alto amaneció cubierto con un manto blanco, la cumbre también y otros lugares de la ciudad de La Paz. ¿Cómo era de esperarse? Exactamente. Sabíamos que iba a nevar. Así es. Incluso habían anticipado para el transcurso de este día que ya se está yendo, que iba a volver a nevar. En la tarde ha hecho muchísimo frío. Sí, en ¿no? este momento está haciendo mucho frío, hay que abrigarse. También ahora que estamos ya de nochecita llegando casi a la medianoche. Madrugada otra vez tendremos temperaturas de 0 grados y es posible que la sensación térmica baje aún mucho más. Así es, Miriam, se siente así que definitivamente hay que abrigarse, hay que cuidarse porque está haciendo bastante frío. Así es, exactamente. Y el lunes volvemos a clases. Volvemos a clases, pero ojo, todavía queda por determinar si es que en la parte occidental, en los 3 departamentos que volveríamos a clases, se incrementaría todavía en media hora más el horario de invierno. Está por determinarse. Vamos a conocer a continuación las 3 que usted tiene que saber. Caso Illanes. 4 exdirigentes de FENCOMIN fueron condenados a 5 años por la muerte del ex viceministro de Régimen Interior y Policía Rodolfo Illanes. Consumo de tabaco. Diputados aprueban proyecto de ley para controlar y prevenir el consumo de tabaco y sus derivados a menores de edad. Asimismo, se impide la publicidad o promoción que estimule su consumo. Caso Montenegro. El fiscal general Juan Lanchipa informó ayer que una comisión de investigadores viajará a Bélgica para investigar los vínculos del narcotraficante. Se está llevando a cabo un paro de 48 horas este jueves y, por supuesto, mañana viernes por parte de los médicos. El Colegio Médico ha señalado de que
quiere conversar directamente con la ministra, a quien le han dicho que los está dejando de lado. Vamos a hablar enseguida con la ministra de Salud y obviamente han puesto sobre la mesa las demandas que ellos tienen. Pero quisiera, por favor, que entremos en contexto viendo primero esta nota. Debe entender que no se puede venir a un trabajo a arriesgar nuestra vida. Las condiciones de esta profesión de médico no debería utilizarse este tipo de medidas. El 1 de agosto vamos a traspasar a 2.941 trabajadores que están bajo contrato. Convocamos nosotros al médico que está trabajando en los hospitales, el médico trabajador, no acatar el paro del colegio médico. Doy la bienvenida a la ministra de Salud, la señora Gabriela Montaño, a quien le decimos gracias por estar acá. Nuevamente bienvenida, realmente necesitábamos conversar con usted. Sabemos que ha tenido semanas muy difíciles, en realidad yo creo que meses desde que ha estado preparando lo del SUS, ¿no es cierto? Bueno, muy buenas noches, agradecerles la invitación, es un gusto estar aquí en su nuevo set, en este nuevo espacio. Le ha gustado, ¿verdad? Sí, sí. Súper acorde. Gracias por la invitación y la verdad es que nosotros no le escapamos al trabajo. Ha habido muchísimo trabajo, pero el trabajo que genera resultados favorables para la población es el satisfactorio, ¿no? Para nosotros ser parte de la construcción del SUS es algo que nunca hubiéramos soñado. Yo cuando estudiaba medicina pensaba en esa posibilidad de que gremialistas, personas que no tienen un trabajo formal, puedan tener una cobertura en salud y una atención en salud y que el Estado se haga cargo de esa situación, me parece un sueño hecho realidad, una conquista de todos y todas las bolivianas. Entonces, para mí es maravilloso poder ser parte del inicio de este proceso, que sabemos que es un proceso, Miriam, que sabemos que no hay varitas mágicas que transformen el sistema de un día para el otro y que solo eso se va a lograr con mucho trabajo, pero un trabajo en equipo, un trabajo en el que el Ministerio de Salud esté al lado de los pacientes, pero también esté al lado de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos de laboratorio, escuchando las necesidades, las preocupaciones. Para mí es un sueño hecho realidad el poder ser parte, con un granito de arena, aunque sea en la historia de la salud en el país. Es verdad lo que usted dice, ¿no? Que personas que jamás hubieran en su vida pensado tener cobertura, lo están haciendo ahora. Esa es una cosa maravillosa realmente. Sin embargo, también hay una realidad bien clara y es que hace mucho tiempo se ha descuidado el tema de salud en nuestro país. La atención en los hospitales, el equipamiento en los hospitales. Hemos visto a lo largo de muchos años cómo ha habido sectores, diversos sectores aquejados por determinadas enfermedades que han pedido o equipos o profesionales, especialistas, que es lo que falta mucho en nuestro medio. En ese sentido, realmente deseamos que el SUS, si bien no va a llegar a cubrir, digamos, a todos, a quienes tienen seguro, obviamente no está cubriendo el SUS. Y esos son los que también tienen en este momento mucho problema. Sí, a ver, yo creo que el SUS es la posibilidad de que una enorme cantidad de gente, más de la mitad de la población que no tenía ninguna esperanza cuando se enfermaba de poder acceder
a un beneficio por parte del Estado, por parte de su Bolivia, a la que aporta todos los días trabajando, y que hoy la tienen. Nadie podría aseverar o decir que el SUS implica un retroceso. El SUS implica un avance enorme, enorme. Mire, yo he estado en la Asamblea Mundial de la Salud y Bolivia se ha convertido en una referencia regional de avance en términos de derechos y de universalización de la salud. Y fundamentalmente es una decisión del Estado boliviano. La decisión que tomó el presidente Evo Morales es una decisión muy valiente, porque, claro, siempre es más fácil llevar el ámbito de la salud a la privatización, a que cada quien se haga cargo de lo suyo, y el que no tiene, bueno, pues es su problema, no es problema del Estado. Asumir esa responsabilidad como Estado es un enorme reto y es una gran responsabilidad, por supuesto, pero me siento orgullosa de que hayamos dado los bolivianos ese paso, porque en muchos países de la región estamos yendo en el sentido contrario, reduciendo medicamentos que antes eran gratuitos en Argentina, congelando el presupuesto de salud y de educación en Brasil. Entonces, cuando uno ve que es posible hacerlo, pero ojo, creo que tiene que ser un esfuerzo de todos. No puede ser un esfuerzo únicamente del gobierno nacional o del gobierno municipal o del gobierno departamental por separado. No puede ser un esfuerzo solamente de los médicos y de los profesionales en salud. No puede ser solamente un esfuerzo de la población. Todos juntos tenemos que trabajar. Por ejemplo, algo en lo que la población puede aportar muchísimo es en conocer las rutas adecuadas por donde debe ir en el sistema de salud. Muchas personas, por ejemplo, prefieren irse directo a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel cuando tienen un resfrío, que podría solucionar perfectamente en el primer nivel. 8 de cada 10 problemas de salud en todas partes del mundo, en todos los sistemas del mundo, se resuelven en el primer nivel, es decir, en el consultorio cercano a la población, en una posta sanitaria, porque la gran mayoría de esas enfermedades o problemas de salud pueden resolverse sin necesidad de tener una alta especialidad, una alta tecnología. Pero sí necesitamos centros de salud también bien equipados, que atiendan las 24 horas, que tengan ecografía, que tengan rayos X, que tengan electrocardiograma, que tengan un laboratorio básico. Y así vamos a evitar que los hospitales de tercer nivel se saturen, hayan colas, la gente tenga que esperar para ser atendida. Cada vez que una persona que no lo requiere porque tiene una enfermedad que podría resolverse en una posta sanitaria, va a un hospital de tercer nivel, hay que pensar que podemos estarle quitando un espacio a una persona que sí necesita mayor especialidad y mayor tecnología para ser atendida. Entonces, esa responsabilidad conjunta del ciudadano y el Estado es la que necesitamos fortalecer. Ahora, a propósito de esto de los hospitales y de centros médicos, por ejemplo, en algunas poblaciones, hablemos de Caranavi, lo que ha pasado recientemente, viendo las imágenes de ese hospital realmente daba pena, pues estaba muy mal, 0 equipos, las instalaciones incluso cayéndose, ¿no es cierto? Allá, como en ese tipo de poblaciones donde hay mucho turismo, hay población que está trabajando, es la capital cafetalera del país, ¿no debería haber un mejor hospital? Ahí hay por eso digo que es una responsabilidad compartida. El gobierno municipal es responsable de ese primer nivel, no es el gobierno nacional. Entonces, si no trabajamos en conjunto, gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional, no es posible modificar esa realidad. El gobierno nacional en este momento está invirtiendo y va a seguir invirtiendo
en primer nivel, en segundo nivel, a pesar de que no es su responsabilidad. Es responsabilidad de los gobiernos municipales, pero vamos a fortalecer centros de salud, vamos a fortalecer hospitales de segundo nivel, distribuidos de una manera en el territorio que permitan que tengan una influencia geográfica adecuada y que la población no tenga que ir hasta la ciudad capital para hacerse atender. Pero necesitamos, como gobierno nacional, que el gobierno municipal también siga invirtiendo en salud. Y necesitamos que los gobiernos departamentales, que son los encargados de la infraestructura en los hospitales de tercer nivel, también sigan invirtiendo. Nosotros, el presidente Evo Morales ha definido casi 2.000 millones de dólares de inversión en hospitales de segundo, tercer, cuarto nivel. A pesar de que son responsabilidades de los otros niveles de Estado, porque sabemos que se necesita reforzar todo el sistema público. Porque tenemos derecho los bolivianos y bolivianas a tener una buena atención de salud, con calidad, con calidez, con una infraestructura adecuada. Así como en la educación, hoy los niños pasan clases en aulas que son las que merecemos los bolivianos y bolivianas. Antes en muchas escuelas fiscales se pasaba clases en toquitos de madera, cajas de manzanas, etcétera, etcétera. Hoy casi eso no se ve en ninguna parte del país. En salud necesitamos hacer también esa transformación y esa revolución, y por eso estamos invirtiendo tantos recursos. Pero si no hay una contraparte de los gobiernos municipales y de los gobiernos departamentales que también sigan invirtiendo en salud, esa transformación no es posible. Por eso todos tenemos que hay un problema trabajar. Entonces, necesito, porque los médicos se quejan de que no tienen equipamiento, que le falta insumos, y esto es constante, ya se escucha hace mucho tiempo. Los primeros problemas a inicio de año han sido justamente por eso, ¿no es cierto? Cuando dijeron que iban a implementar el SUS, salieron, ¿con qué? ¿Cómo les vamos a atender? Bueno, ahí básicamente lo que nosotros hemos generado son condiciones para que, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel, que tenían eran responsabilidad en términos de infraestructura, equipamiento, etcétera, de los gobiernos departamentales. Nosotros sabemos que en este momento esos hospitales que funcionaban básicamente con recursos propios, eso es la recaudación que tiene el propio hospital de lo que le cobra a la gente. Cuando el SUS entra a funcionar, obviamente esa recaudación disminuye, porque ya es gratuita una gran cantidad de servicios y de atenciones en salud. Entonces esos hospitales recaudan menos plata. ¿Quién tiene que asumir esa responsabilidad? El Estado. ¿Quiénes somos el Estado? El gobierno nacional y en este caso el gobierno departamental. ¿Y ya está ambos dando? Claro que sí. Nosotros estamos aportando con el pago por esos productos de tercer nivel que le dan gratis a cada uno de los bolivianos y bolivianas en 8 de los 9 departamentos, porque solo nos falta firmar convenio con Santa Cruz. Por esos productos el gobierno nacional está pagando cada una de esas atenciones que se hace desde esos hospitales y transfiriéndoles los recursos a los hospitales. Con esos recursos, ese director de hospital podrá invertir en mejorar una infraestructura, en comprar un equipo, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, nosotros tomamos ya la decisión hace bastantes meses de que todo ese personal que estaba por contrato con recursos propios de los hospitales, médicos, enfermeras, etcétera, pasen a tener un ítem pagado por el Tesoro General de la Nación. ¿Este es un motivo de problema en este momento? Lastimosamente sí, o sea, yo no puedo entender cómo es que una buena noticia se puede transformar en una razón para hacer un paro médico. Hay que explicarle entonces al país qué significa que un médico o un enfermero, un trabajador de salud esté a contrato. ¿Tiene beneficios? No tiene vacación, no tiene aguinaldo, no tiene estabilidad laboral, que es lo más importante, claro, porque cada año le tienen que renovar su contrato y cada año ese médico, esa médica, esa enfermera tiene la duda de si le van a renovar el contrato o no. En cambio, con un ítem tiene mucha más estabilidad, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, sabe que no tiene que ir a fin de año a peregrinar a la dirección del hospital para ver si le renuevan o no le renuevan. Entonces,
el hecho de que a más de 2.900 personas se le dé esa estabilidad laboral también genera mejores condiciones de servicio. Ese médico va a trabajar mejor, más tranquilo. No va a tener que estar pensando en noviembre, ¿será que me renuevan el contrato? ¿No me lo renovarán? ¿Con qué voy a pagar el colegio de mis hijos en enero? Sino que va a tener la tranquilidad y la estabilidad de que no está en discusión su fuente de trabajo. Ahora, ¿esto es para la Caja Nacional de Salud? No, esto es para el sistema público, es para los hospitales de tercer nivel, fundamentalmente que están concentrados en Miraflores, por ejemplo, Hospital de Clínicas, Hospital del Tórax, Instituto Gastroenterológico, etcétera, el Hospital del Niño, etcétera. Y es para no solamente médicos y médicas, sino también otro personal de salud como enfermeras, auxiliares, técnicos en laboratorio, en rayos X, etcétera. Esa es la primera fase de la distribución de esos ítems, de esos 8.000 ítems que hemos anunciado para el SUS. La otra parte de los ítems se van a distribuir con dos lógicas. La primera, ir a reforzar el primer y segundo nivel, porque si no reforzamos con recursos humanos el primer y segundo nivel, no cubre suficientemente los servicios que requiere la población y entonces la población se va al tercer nivel. Entonces tenemos que reforzar los centros de salud, tenemos que reforzar los hospitales de segundo nivel, que son los llamados hospitales municipales, tanto en el área rural como en el área urbana. Y esto es con especializados. Así es. Médicos especializados. Así es, sobre todo en el segundo nivel con médicos especialistas, en algunos centros de salud que van a funcionar 24 horas también con médicos especialistas en las especialidades básicas en los centros de salud. Por supuesto no vamos a tener neurocirugía en un centro de salud porque requiere de un hospital de tercer nivel por lo menos para funcionar un servicio de neurocirugía, pero sí un pediatra, un ginecobstetra, ¿no? Inclusive neonatólogos, especializados en cardiología, etcétera, ¿no? que se necesita en el tanto. Primer nivel se necesita ese tipo de servicios porque eso evita que concentremos toda la carga sobre los hospitales de tercer nivel y vamos a distribuirlo de esa manera en todo el territorio nacional. Por supuesto, no todos los centros de salud van a funcionar 24 horas y van a ser reforzados porque cada centro de salud de 24 horas tiene un área geográfica de influencia y tendrá otras postas que funcionarán 8 horas y que no requieren, digamos, funcionar 24 horas porque este centro de salud concentra la población que puede ser atendida en ese centro de salud de 24 horas. Y lo mismo los hospitales de segundo nivel, que son, digamos, el punto intermedio entre un centro de salud y un hospital de tercer nivel que tiene muchas más especialidades. El hospital de segundo nivel tiene que tener básicamente 4 especialidades, como son pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y cirugía. Entonces, ese hospital de segundo nivel también tiene un área geográfica, recibe de estos centros de salud a los pacientes que necesitan referencia a ese hospital, y si el segundo nivel no lo pudiera resolver, se deriva a un tercer nivel. Entonces, a todo ese sistema es que tenemos que fortalecer. La Caja Nacional de Salud es otro tema, porque eso es el subsistema de seguridad social. Ahí están asegurados todas las personas que están afiliadas y que hacen sus aportes porque son trabajadores formales generalmente, maestros, maestras, bueno, muchos periodistas como ustedes están afiliadas a la Caja Nacional de Salud. Y a otras cajas. Y a otras cajas, ¿no? Donde tampoco hay buena atención. Bueno, pero eso es lo que tampoco se entiende. ¿Cómo es que se hace un paro? Porque se aprueba una ley que lo que pretende es construir 67 establecimientos de salud para la Caja Nacional de Salud. Quienes están afiliados a la Caja tienen muchos reclamos de que es insuficiente el equipo, de que tardan mucho, les dan turno para dentro de una semana, 2 semanas, 3, 4 meses. O meses para hacerles un examen de laboratorio, etcétera, para una ecografía, digamos. Bueno, si se van a construir nuevos 67 establecimientos de salud, evidentemente la atención para esos afiliados a la Caja Nacional de Salud va a ser mejor, va a tener más infraestructura en salud, pero además esos hospitales no se van a manejar solos,
necesitan más médicos, necesitan más enfermeras, necesitan más técnicos de laboratorio y por lo tanto va a haber más trabajo para esas áreas. Entonces, ¿cómo puede ser que sea una mala noticia que se construyan 67 establecimientos de salud? ¿Por qué el Colegio Médico plantea que va a lanzar un paro por eso? O sea, es incomprensible. ¿En qué les puede afectar esto a los médicos? Bueno, ellos van a sacar dinero de lo que a ellos les corresponde para la construcción de estos hospitales. Eso es falso, eso es absolutamente falso. Hoy la Caja Nacional de Salud tiene acumulada, guardada, más de 6.000 millones de bolivianos sin ser utilizados. Guardados ahí. Es como si usted lo tuviera debajo de su colchón y no hace nada con eso. Y ve pasar como sus pacientes tienen que hacer cola, los tratan mal, no tiene suficiente equipo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que yo tenga guardados 6.000 millones? De esos 6.000 millones de bolivianos se van a usar en ese plan de 67 hospitales para la Caja Nacional de Salud, 3.000 millones 600 de bolivianos, para que es un poco más de la mitad de todo lo que está guardado para construir establecimientos de salud. Todo el resto de recursos son recursos que van a seguir utilizándose para el funcionamiento normal de la caja, etcétera, y la plata de los beneficios sociales de los trabajadores de la caja están garantizadas. Entonces, ¿cómo es que yo de verdad me rompo la cabeza tratando de entender cuál puede ser el argumento que justifica un paro de 48 horas que afecta a toda la población porque se construyen hospitales o porque se está llevando a 2.941 personas de contratos a ítems? Claro, ahí uno dice, porque se le está dando más estabilidad a la gente que trabaja en salud, están parando los médicos. Bueno, ellos dicen que les faltan condiciones para trabajar y el reciente caso del arenavirus, por ejemplo, ministra, ha sacado a colación, digamos, este tema. Yo lamento decirle que ayer en la reunión con el Colegio Médico, yo le planteé al Colegio Médico, en el tema del arenavirus estamos dispuestas a escuchar cualquier sugerencia que ustedes tengan en términos técnicos, científicos. Hemos trabajado con la Sociedad Boliviana de Infectología, que es parte de la estructura, digamos, del Colegio Médico de Bolivia. Palmo a palmo, especialistas de la Sociedad Boliviana de Infectología nos han acompañado a la zona de Caranavi a hacer la investigación que se debe hacer, etcétera, y el seguimiento que se debe hacer. Y ellos, por los temas que rompieron la mesa de diálogo y se levantaron y se fueron estos dos temas que le estoy diciendo. Porque cuando yo les dije, yo no puedo generar incertidumbre en 2.941 personas que no sepan si van a seguir trabajando o no van a seguir trabajando, porque eso me haría colapsar el sistema, porque esos médicos están repartidos en todos los hospitales de tercer nivel de Bolivia. Si yo saco un especialista pediatra de un servicio de pediatría, estoy vaciando el servicio de pediatría. En realidad ya no existe servicio de pediatría. Si no le doy certeza a ese personal, no puedo seguir avanzando. Entonces, ustedes no me pueden pedir que ahorita yo me meta a una convocatoria de 45 o 60 días para poner en duda el espacio laboral de esas personas. Cuando son personas que han trabajado, Miriam, 5, 10 años. Claro, ahí uno empieza a dudar si la verdadera razón es esa. Yo creo de alguna manera que el Colegio Médico quiere tener el sartén por el mango de quién entra, quién sale, quién trabaja, quién tiene ese ítem, quién no tiene ese ítem. Y creo que no es lo mejor. Miriam, no contraté a esas 2.941 personas. Los fueron contratando a lo largo de 5 o 10 años los directores de los hospitales, viendo que eran buenos profesionales. La administración de los hospitales no los contrató Gabriela Montaño, no son mis amigos, ni mis enemigos, ni nada. Son personas que hacen bien su trabajo todos los días y que hace años están trabajando en condiciones que no son las mejores, porque no tienen aguinaldo, porque no tienen certidumbre, porque no tienen estabilidad laboral, y hoy pueden tenerla. Y lo que me propone el Colegio Médico es que entremos en un proceso de incertidumbre. Y hoy trabaja, voy a poner
la doctora X en el servicio de neonatología, pero está a contrato, y la doctora va a tener que esperar que se declare acéfalo su cargo, se haga una convocatoria pública, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que poner en duda a gente que hace bien su trabajo, que hace años está trabajando ahí? Si queremos que nuevos profesionales entren al sistema de salud, yo estoy totalmente de acuerdo. Para eso tenemos todo el resto de los ítems, de los 8.000 ítems, para distribuirlo con convocatoria, sin ningún tapujo en ese sentido. Ahora, viendo todo lo que está pasando, mañana más hay paro, otro paro, se cumplirían ahí las 48 horas. Ellos quieren hablar con usted, usted va a poder hablar con ellos, va a poder directamente con los del colegio médico, los que en este momento le están planteando todo esto. Yo nunca voy a cerrar las puertas del diálogo. ¿Sabe cómo sucedió? Y se lo voy a mostrar textualmente. Así, conversando así, el doctor Virgüez estaba sentado a mi lado, el viceministro a mi otro lado, el representante de la OPS a este lado, todo el resto de los representantes de colegios médicos departamentales. A mí me dejaron sentada, ellos se pararon y se fueron. Cuando uno quiere dialogar, no hace eso. Y todavía con semejante falta de respeto. Es como si yo ahorita estuviéramos en la entrevista, me parara de esta entrevista y me saliera. Eso no se hace, eso no es correcto. Pero a pesar de todo eso, nunca hemos cerrado la puerta al diálogo. Esta es la tercera vez que el colegio médico, en lo que va del tiempo que yo soy ministra, que el colegio médico abandona, ellos abandonan el escenario del diálogo. Nunca, jamás, esta ministra o nadie del ministerio se paró de un escenario de diálogo y se fue. Nunca abandonamos el escenario de diálogo. Ellos sí, es la tercera vez que lo hacen. Cuando estábamos discutiendo la ley del SUS y ellos se opusieron para que esa ley se apruebe, nosotros les dijimos, bueno, díganos por qué. Estábamos el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Senadores, yo, etcétera, etcétera. Vinieron, nos dejaron una cartita y se fueron. Entonces, que ahora alguien me diga que ellos son los que quieren dialogar y yo no se los permito, no sería real. Nunca se ha cerrado esa puerta, jamás. Nos ha quedado corto el tiempo, ministra, y nos queda sobre el tapete otros temas que habíamos conversado fuera de micrófono, como el hecho de que necesitamos mejores medicamentos en el país, y afuera del sistema social, sistema público. La población necesita mejores medicamentos en Bolivia. No hay distribuidoras, no quieren traer medicamentos a Bolivia, y aquellas personas que tienen, por ejemplo, las enfermedades crónicas o predeterminadas, se las tienen que ver como puedan de conseguir de donde sea, con el favor de amigos, vecinos, compadres, para que traigan de cualquier país medicamentos a nuestro país. El tema de saber qué cantidad de personas que tienen enfermedades renales, diabetes, tuberculosis, encuestas reales al momento, eso también nos falta para saber cómo está la salud en nuestro país, ¿no? Yo creo que la información estadística en salud puede mejorar muchísimo. Tendría que mejorar. De hecho, la misma ley que aprueba el SUS aprueba el Sistema Único de Información en Salud. Estamos trabajando muchísimo en eso, en la búsqueda de tener un sistema informatizado en el cual al momento podamos tener información de todos los centros de salud, de cuántos pacientes se atendieron en ese día, qué tipo de diagnóstico tienen, qué tipo de tratamiento se está haciendo, el seguimiento a ese paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Tener hasta lograr alcanzar lo que Uruguay ha alcanzado, que es una historia clínica informática, electrónica, a través de la cual un médico puede compartir con un especialista o un subespecialista, estando en un municipio rural, puede compartirlo con su colega en otro ámbito. Pero hemos avanzado. Mira, tenemos telesalud. En este momento, eso que antes nos parecía un sueño a los bolivianos, que un paciente pueda conectarse con un especialista muy reconocido a través de telesalud, a través de internet, lo tenemos hoy. Entonces, yo creo que tenemos muchas herramientas que se han enlazado en un sistema único de salud y tenemos que tener la capacidad de resolver los problemas concretos
¿sabe qué, Miriam? En lugar de estar discutiendo estas abstracciones que a veces son las que tenemos que discutir porque son las que se ponen en el escenario, ¿sabe qué? Yo he visto en los hospitales que el médico, la médica, la enfermera, lo que quiere son soluciones concretas. Quiere mejorar su equipo, quiere mejorar su terapia intensiva, quiere mejorar los aparatos que necesita para darle mejor servicio, quiere que podamos ampliar el número de ítems para poder atender más horas en un centro de salud o en un hospital, quiere formación permanente, quieren especializarse. No es cierto que en Bolivia no existan buenos especialistas, existen maravillosos especialistas. Hay algunas especialidades en las que nos está faltando tener más especialistas. Y tenemos un plan de becas para poder sacar a la gente a especializarse afuera, que es parte del SUS. Entonces, hay tanta cosa para hacer, pero proactiva, propositiva, y eso es lo que nosotros queremos. Ministra, le invitamos para que venga en una nueva oportunidad, por favor, porque tenemos tantas cosas de las cuales hablar y que también se entere el país de lo que ustedes están haciendo, cómo además solucionar este problema con los médicos, para que ellos también trabajen contentos para beneficio de la población. Así es. Por favor. Pero un paro, le aseguro que no es lo que beneficia a la población, perjudica a miles de personas que hoy día deberían haber tenido un laboratorio, una cirugía, una consulta externa, y eso no nos hace bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nuestros productores se van a poner en contacto con usted. Gracias, gracias de todo corazón. Nosotros a continuación vamos a ver los datos del tiempo, a ver nevada, no a ver nevada otra vez, pero sí vamos a tener bajas temperaturas. Porque aquí Haremos hacer caso a la ley de organizaciones políticas, la ley del régimen electoral. En este momento hay dos partidos que están intentando llegar a las elecciones generales que no tienen dos candidatos, uno vicepresidenciable, el otro presidenciable. Es una confusión que vamos a tratar de dilucidar en este momento con dos personalidades. Uno es experto para entender la Constitución. ¿Cómo estás, Franklin? ¿Qué tal? Bienvenido. Está con nosotros el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, y también analista político Marcelo Silva, para que podamos dilucidar qué es lo que está pasando en este momento. Para empezar, hay una confusión, creo que incluso dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Bueno, existen contradicciones que indiscutiblemente marcan disensos que no deberían ser públicos y que deberían ser resueltos en el plano interno, como se manejaba, por ejemplo, la Corte de los Notables. No es que la Corte de los Notables no tenían disenso, se peleaban de manera increíble, pero nunca esas peleas, esas visiones distintas eran conocidas cuando se tomaba una posición mayoritaria en una posición institucional. Lo malo es de que lo que estamos viendo en el Tribunal Supremo Electoral ahora es de que esos disensos son prácticamente declaraciones públicas diarias. Y eso es lo que te lleva a la confusión. Pareciera que no hubiese comunicación entre el presidente y el vicepresidente, pareciera que incluso no hubiese comunicación, porque van a salir los vocales de los tribunales departamentales. Pareciera que les han querido hacer un poco de cortina de hierro, pero igual, ¿no? El tribunal departamental, la vocal de Santa Cruz te dice una cosa, el vocal de La Paz te dice otra cosa. Es decir, es algo que indudablemente marca a un ámbito de confusión, que más allá de llevar a una lógica, por supuesto, de incertidumbre natural, te lleva también a una inquietante crisis institucional. Exactamente. Cuando una institución no te puede hablar el mismo criterio, pues algo está pasando dentro. Confusión, y a la vez, ¿hay un vacío legal o es que podemos salir por algún lado? Miren, para esto de las renuncias, por ejemplo. Yo me compré de la Gaceta el compendio electoral. Acá están todas las normas. Las analicé y encuentro muchas contradicciones que no van de la mano de la Constitución. Si la estructura del órgano electoral tiene contradicciones entre derechos políticos, derechos naturales, derechos fundamentales, derechos civiles, lógicamente sus reglamentos van a ser endebles
y por lo tanto la superestructura, lo que vayan a comentar los funcionarios del órgano electoral, no va a tener un sustento. Porque además, imagínense, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos catalogar si un ministro o un tribuno del Tribunal Constitucional dice una cosa distinta sobre la línea doctrinaria, sale otro y dice otra, sale uno de las salas constitucionales, dice otra? Estaríamos demostrando de que Bolivia tiene un Estado desordenado, sin ética y ideología. Yo considero que cuando existen estas graves contradicciones de discurso, no tenemos una ética electoral clara. Los vocales no deberían tener discursos contradictorios, ellos deberían uniformar. Si bien puede haber conflicto de ideas, de ideologías al interior, pero ellos jamás deberían tener arbitrariedad para sacar por su lado versiones que van a distorsionar la vida electoral y van a afectar la vida democrática del país. Y eso, por ejemplo, no está arreglado. Debería haber un artículo que les prohíba a los vocales emitir criterios particulares, porque son criterios que hacen a la vida democrática del país y que puede crear confusiones y crear inseguridades jurídicas al interior de las organizaciones políticas. Ahora, ¿a qué te refieres cuando hablas de contradicciones? Estamos hablando de circunstanciales, voluntarias, ¿qué? Claro, circunstanciales, porque lo que ha pasado con lo que dice el presidente, lo que dice el vicepresidente del órgano electoral, dos cosas distintas, al parecer no comulgan, al parecer no se reúnen, ¿no es cierto? No puede haber pues un criterio que diga una cosa, esto es blanco, y el otro, esto es negro. Ellos son funcionarios públicos y por lo tanto lo que vayan a opinar no es criterio particular. Son criterios de funcionarios públicos que debe estar bien fundamentado con el compendio electoral y con la Constitución Política del Estado. Pero además con algo añadido, son una instancia colegiada. Claro, por lo tanto, las decisiones no las toma una persona, las toma la mayoría de esa instancia colegiada, ¿no? Lo que últimamente se ha visto es de que, bueno, yo tengo un criterio y salgo a decirlo, claro, y los demás colegas míos ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo, ni siquiera el tema ha sido tratado en una instancia formal, ¿no? Es decir, se ha hablado muchísimo sobre el tema de las renuncias y al final la renuncia de Rodríguez no está ni siquiera programada, creo, para ser tratada en sala plena, ¿no? Solamente para ese datito. Es que no está programada porque primero están estudiando qué normas van a aplicar por supletoriedad. Si yo recibo ese tipo de noticias que denuncia uno después de las primarias, pues me está moviendo el tablero de la mesa electoral a pocos meses de las elecciones. Y la sala plena, lógicamente, lo que tiene que hacer es nutrirse de normas, de jurisprudencias, de interpretaciones doctrinarias y, lógicamente, hacerse asesorar muy bien para poder tratar en sala plena la solución. Mientras eso no suceda, es mejor. Pero claro, es mejor criterio. no opinar. Así de sencillo. ¿No? En el caso, por ejemplo, de las denuncias. ¿Qué hacen las agrupaciones políticas ahora? ¿Qué hace el único candidato a la presidencia o vicepresidencia que queda solo? ¿Cómo los resuelve? La Constitución y el compendio electoral dice que el órgano electoral en sala plena es el encargado de regular ese tipo de conductas. Por ejemplo, los candidatos. No hay una sanción, he encontrado una sanción que sería sanción grave, el denunciar después de las primarias, aunque no lo dice así textualmente. Como estas normas son de cumplimiento obligatorio, después de las primarias uno tiene que ser pues valiente y decir, me voy a mantener hasta el final, por lo tanto no puedo renunciar porque me prohíbe el compendio electoral. Las primarias son de carácter vinculante. Vinculante, claro. Por favor, explícanos, ¿qué significa eso? Bueno, las primarias ya estaban en el 210 de la Constitución desde el 2009. Y este órgano electoral, bueno, sacó el reglamento de las primarias de forma muy tardía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las primarias significa la ejecución de una cláusula democrática al interior de las organizaciones políticas, porque va con la Constitución. Un candidato, un dirigente que salga de un partido político, tiene que pasar por el filtro de la elección democrática interna. Que no ha habido. Que no ha habido. En ninguno. Y el órgano electoral, en vez de dar dinero, que no está, eso no es constitucional, ha dado dinero a partidos privados. ¿Para qué? Para que no ejerzan la democracia. Cuando el órgano electoral solamente, de acuerdo al 210 de la Constitución, tiene solamente la función de fiscalizar.
la democracia al interior de los partidos políticos. Vienen las primarias y dice la ley, eso es vinculante, se cumple. Todos vamos a cumplir ese nombramiento del candidato a la presidencia, vicepresidencia. Muy bien. Como es de cumplimiento obligatorio, el hecho de que se denuncien, bajo mi interpretación, que no creo equivocarme, es una falta grave. ¿Y cuál es la sanción de acuerdo al compendio? La suspensión de 2 años del ejercicio de una representación política, cuando la norma debería haber dicho responsabilidad civil y económica, porque el Estado les ha dado dinero. Y ese dinero no es de privado, es dinero de todos nosotros. Claro, ¿no? Eso amarra entonces de por sí a los candidatos. Supuesto, no podrían renunciar, no tienen que renunciar. No, pero eso va contra la teoría constitucional, porque si uno analiza la teoría constitucional, el hecho de participar en una actividad política es voluntaria. O sea, a ver, el gran problema en el país, sí, que indudablemente desde que el Tribunal Constitucional hace una aplicación preferente que está encima de la Constitución y te la vuelve a aplicar hace unos pocos meses, ¿no? Hay muchas cosas que son inherentes a los derechos humanos que pueden ser preferentes a lo que está en la Constitución Política del Estado. ¿Renunciar acaso no es un derecho humano? Es un derecho humano. ¿Verdad? Es más, ha salido recientemente otra ideología más imponente que los derechos humanos. Los derechos naturales, que lo expuse en el anterior programa. Exacto. Justo cuando hablábamos de esa teoría no ha sido bien expuesta por los tribunos, porque ellos tienen sus letrados y ellos copian nomás. No hacen ejercicio mental. Claro. Ahora, yo voy más allá. Ya le voy a meter el olfato político a esto. Yo creo que el escenario planificado desde la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas de alguna manera se está cumpliendo a cabalidad. Cuando se te viene la Ley de Organizaciones Políticas, hay objetivos políticos más que democráticos, jurídicos, etc. La Ley de Organizaciones Políticas tiene criterios políticos. El primero era, sin duda alguna, anticiparte quiénes iban a ser los candidatos, ¿no? Solamente un ejemplo, era en agosto recién se va a hacer la elección de las primarias en Argentina, porque nuestras primarias no son novedosas, son una copia del sistema electoral argentino. En la Argentina también hay un sistema de primarias. Esas se van a hacer en agosto. Cada uno diría, ¿por qué tanta anticipación? Claro. Las elecciones van a ser en octubre. Exactamente. ¿No? En enero tú necesitabas saber quiénes iban a ser tus rivales, quiénes iban a ser tus contrincantes. Necesitabas adelantar los tiempos, necesitabas legitimar ciertas candidaturas, etcétera, 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 ¿no? Y eso no te ha permitido medir algunos efectos que iban a venir, por ejemplo, estos vacíos legales que existen. Ahora uno diría, ¿es por lo apuro, es espesuro? No. Cuando existen estos vacíos legales, y Franklin lo sabe muy bien, se puede actuar a discrecionalidad. ¿Qué significa eso? Cuando se actúa a discrecionalidad, tienes la facilidad de mover las coyunturas políticas. Me voy a explicar. Este vacío de las renuncias es que no estaba presupuestado en la Ley de Organizaciones Políticas. No. ¿Verdad? No ha estado presupuestado al intento, porque era algo muy factible. La cuestión te la ratifica el hecho de las dos racionalidades que hoy día tiene el Tribunal Supremo Electoral. Renuncia Jaime Paz y no se acepta la renuncia. Renuncia de un Rodríguez y hay que aceptar la renuncia. O sea, no es que se le va a aceptar la renuncia tácitamente, se está viendo cuál es la figura para poder suplir al candidato. O sea, tú ves en un mismo tiempo dos racionalidades distintas. La primera que dice Franklin, ¿no? Sí, señores, el efecto es vinculante, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia no pueden renunciar. Pero renuncia a otro, ¿no? Donde puede haber un cálculo político o un efecto político distinto y la racionalidad puede ser otra. Por eso yo te digo, estos vacíos muchas veces te llevan a la actuación discrecional de la autoridad. Ahora, en el caso de Jaime Paz Zamora, ha renunciado hace unas 3 semanas aproximadamente, ¿no es cierto? Un mes. Ya un mes. Quizás no ha sido el tiempo correcto para renunciar. El tiempo correcto tal vez sería después del 19, volver a renunciar. Vamos como analogía a las primarias. 50 días antes pueden renunciar.
y antes de que se salga la publicación de los candidatos, ¿no? Eso no ha habido todavía. Entonces ellos consideran que pueden denunciar aún y que el órgano electoral, a través del Consejo de la Sala Plena, pueda reglamentar otras primarias extraordinarias al interior de cada partido político para que vayan a nombrar a su candidato, ya sea a la presidencia o a la vicepresidencia. Ahora, en este tiempo que queda. Claro, tendrían que hacer eso. Hay el principio de supletoriedad. Tendrían que agarrar el procedimiento de las primarias y de forma extraordinaria regular aquello, pero ya rápidamente. Estamos todavía a plazo, estamos dentro del plazo, ¿no? Sí, pero ¿sabes dónde te cierran? ¿Cuál es el problema, Franklin? Cuando te ponen las únicas dos causales de renuncia. Claro, por enfermedad grave o muerte. O enfermedad terminal. Pero eso según la ley de organizaciones políticas. Ahí es donde te porque en la de régimen electoral como que te amplía un poco más el panorama. Por eso la figura es distinta. O sea, lo que uno de los vocales te trata de trascender es decir, a ver un ratito, la ley de organizaciones políticas obliga a los candidatos a presentarse hasta este 19 de julio en listas. Después del 19 de julio, como que la ley de organizaciones políticas ahí hace una pausa y entra la ley del régimen electoral. Entonces, a partir del 19 de julio ya puedes hacer la sustitución de candidaturas, ¿no? Ahora, tú escuchas a la gente del tribunal, de los tribunales departamentales, y algunos te dicen, se puede suprimir al que no ha presentado los requisitos, porque todos los candidatos tienen que volverse a inscribir con los mismos requisitos, tu certificado de REJAS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, con la si no presentas esos requisitos, puede ser sustituido. O sea, eso es el problema cuando haces una declaración sin sustento y sin todo el aparataje legal que haces. O sea, toda la gente está pensando, y los partidos políticos están pensando, que después del 19 de julio no se va a presentar, no va a cumplir tal requisito, etcétera, etcétera, voy a poder sustituir a la candidatura. El problema es lo que dice la Constitución, pero fundamentalmente lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas. Un ratito, para el binomio presidencial y vicepresidencial, la Ley de Organizaciones Políticas dice solamente por muerte o enfermedad terminal. No hay otra causal de renuncia. ¿Y ahora qué dice la ley del régimen electoral? Exacto. Mira las contradicciones. Se los leo. A ver. Dice artículo 108. Sustitución de candidaturas. General. Presentadas las listas de candidatas y candidatos para cualquiera de los cargos electivos, únicamente podrán sustituirse por causa de renuncia, coma, inhabilitación, coma, fallecimiento, coma, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente. Ahora, si uno dice, por ejemplo, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Qué hacemos? La Sala Plena tendrá que buscar la interpretación bajo el principio, se llama esto constitucionalmente, de prelación. ¿Qué artículo de la ley de partidos políticos o del régimen electoral tendrá prelación con la Constitución? Porque no te olvides que si lo obligan a un candidato, no, usted sigue de candidato, te va a plantear un amparo constitucional y el amparo le va a dar la razón, le va a decir estas normas son inaplicables y la vida jurídica electoral va a ser más desordenada. Entonces, vean ustedes que la Sala Plena en este momento está prácticamente contra la pared. Claro, lo que está tratando de hacer es lo que te explicaba. Está tratando de hacer un corte. Y la Ley de Organizaciones Políticas, bien, gracias, hasta el 19 de julio. Y después del 19 de julio, aplicamos la ley del régimen electoral que te permite sustituir a los candidatos por las causales que tú has mencionado, ¿no? Claro, gracias, si no hay candidatos, ese partido queda inhabilitado, porque esa vincularidad así rota por un miembro de ese partido político. Como ha quedado rota, de castigo viene una sanción grave para ese candidato y la inhabilitación para partido. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a llegar a una democracia bipartidista, donde solamente va a haber dos partidos políticos en competencia electoral. Gracias. Gracias, querido doctor. Gracias, Marcelito. Podríamos seguir hablando de este tema y nunca vamos a terminar de ponernos de acuerdo porque realmente hay muchos problemas para poder interpretar correctamente esto mientras la cabeza o las cabezas en el Tribunal Supremo Electoral no puedan dar una palabra ya en definitiva. Continuamos con más. La
reciente la renuncia del candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, está moviendo un poquito a este partido para ver qué va a hacer. Primero, en el plano, digamos, legal dentro de lo que dicen las leyes del Tribunal Supremo Electoral. Y segundo, en la búsqueda de un posible sustituto de Edwin Rodríguez. Estamos acá con el diputado Rafael Quispe, diputado nacional, con quien vamos a conversar, porque está como la chica requerida en este momento, solicitada. ¿Cómo está, don Rafito? Camisa que Cuyaca. Muy buenas noches, bienvenido. A ver, primero, agradecer a la población porque he estado viendo el Face, el Twitter. ¿Qué le dicen? Que me anime. ¿Ah, sí? Sí. Y en las calles, mucha gente ya piensa que ya soy candidato y dice, bueno, métale, adelante. Pero agradecer a toda esa gente que propone mi nombre, que interactúa escribiendo. Agradecerle porque sé que confían en mí. He entrado, digamos, a las redes digitales y hay mucha gente, mucha aceptación. Pero también decirle, comunicarle de que hay una estructura partidaria, ¿no? En Bolivia Dice No, que no han decidido todavía por quién van a ir. O sea, no, tampoco me dijeron nada, ni llamaron nada. Pero sí han sugerido su nombre, algunos miembros del partido. Han sugerido el nombre y tiene instancias, ¿no? Bolivia Dice No tiene instancias y seguramente decidirán de acuerdo a las normas, ¿no? Porque antes decía que no se podía sustituir, salieron con eso. Después, no sé, algo les ha picado y dicen ahora sí se puede sustituir, pero van a buscar el mecanismo de inhabilitación, ¿no? Que es hasta el día mañana, justamente, vence y a partir de eso pueden habilitar. Abrieron la posibilidad. Entonces, seguramente hoy hay prioridad por los candidatos, ¿no? Bolivia Dice No, han presentado en Santa Cruz los candidatos, se hará en Beni, se hará en La Paz, mañana por si acaso hay que presentar todos los candidatos y incluyendo el programa. Incluyendo el programa, y están locos en eso, pues, ¿no? Porque muchas veces siempre hay unas pugnas internas, no quiero decir eso de que hay peleas internas, sino hay pugnas internas, decir quién va de primero, quién va de segundo, quién va de suplente, cómo podemos ganar las uninominales, las especiales. Entonces es comprensible también que el partido no haya tomado todavía la decisión. Ahora, en caso de que sí hagan oficial la invitación, ¿usted aceptaría? ¿Le llama la atención? Me llama la atención, y a ver, yo me imagino un debate que puede estar acá, mi persona y el vicepresidente Álvaro García Linera. Yo sé que ahora va a debatir. Y he ido al cuartel, hablo 2 idiomas mínimos, como dice la Constitución Política del Estado. Pero es en caso de que usted aceptaría ser candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No. Claro, por eso yo me imagino. Entonces sí le llama la atención. Me llama la atención, pues me imagino verle sentado. Sí quiere ir. Me imagino sentado a... ¿Ya se está imaginando algo en el futuro? Con Álvaro García Linera y digo, podemos hablar de todo. O sea, de un gobierno que supuestamente es indígena y los otros, los de que nos dicen de la derecha, ¿no? Nos dicen los de la derecha. E imagínate, la derecha puede tener un candidato, un verdadero originario, ¿no? Un verdadero indígena podría tener. ¿Usted se considera representante de todo el occidente? Sí, porque eso es en política, es la representación del pueblo. Por lo tanto, imagínese ese debate, ¿no? O sea, el más que dice que representa a la clase obrera, a la clase indígena, y un cara y un indio, no con el afán de confrontación, sino de discriminar tampoco. Pero ellos llevan ese discursito, ¿no? Ese discurso de confrontación. Entonces, pues usted imagínese, ¿no? Aquí sentado, que nos dicen la derecha, un representante de la derecha, pero verdadero indígena. Él va a llegar con 10 seguridades, con gente de avanzada. Yo voy a llegar solo, acompañado tal vez con algunos militantes. Imagínese, ese escenario puede ser... ¿Y se sentiría cómodo formar gobierno con Óscar Ortiz? Yo creo que hay que romper los mitos. A ver, ¿cuál? La confrontación entre Oriente y Occidente, que nos han dividido. La confrontación entre caras y taras, ¿no? Esa es la complementación. Hoy la gente no quiere hablar de los 500 años, no quiere hablar de esa confrontación. Todos somos uno. Hermana, usted es mi hermana, discúlpeme, aunque tenga una clase social distinta. Todos somos iguales. Basta de confrontaciones. Todos somos bolivianos. Todos somos bolivianos.
Y yo creo que se empezaría a armar ese tema de la alianza Oriente-Occidente, ¿no? Yo creo que puede darse un bien importante que se puede dar. Como les reitero, me imagino, como les digo, viéndole ahí al vicepresidente. Yo hablando en Aymara. A ver, imagínense. Ellos son gobierno disque del pueblo y disque originales, sin haber hablado Aymara. ¿No ve? O sea, o ningún idioma, él debe hablar quechua. Voy a volver a insistir con lo de Bolivia, dice no. ¿Ha hablado con don Óscar Ortiz? He hablado hoy, nos hemos saludado, hemos conversado varios otros temas, pero yo no soy el indicado de decir puedo ir, no puedo ir. Pero ni siquiera le ha dicho, no le ha hecho notar algo, nada. No hemos hablado temas de lo que está pasando en la actualidad y nada, pero yo no soy la parte, digamos, que toma las decisiones. Yo, si me invitan, como les digo, yo veo que puedo hacerlo. Puede hacerlo, se considera capaz de hacerlo. Claro, y además, ¿sabes qué? En ese tema de la confrontación, recordará a la población. He llegado a Chacachi como un héroe, si se quiere. Cuando en la Plaza Murillo lo habían retado. ¿No? Entonces, yo como indígena tengo el ingreso, digamos, la llave, si se quiere, a los lugares donde supuestamente el MAS dice que nosotros no tenemos llegada. Y es al revés. Es más bien al MAS, ¿no? Por los conflictos habido, que no tiene llegado. Por eso fuera un tema muy interesante, ¿no? De primero estar juntos ya, Oriente-Occidente, basta, de caras e indios, basta, porque tenemos que ser de tú a tú o de usted a usted, tenemos que trabajar, tenemos que construir una Bolivia sin rencores, sin confrontaciones, una sola Bolivia, con oportunidades, con todo. Sin discriminación y sin discriminación. Que siga habiendo, don Rafito. Exacto, es eso. Entonces sería una señal bien importante hacia Bolivia, a construir una Bolivia en esas cualidades. ¿Cómo está viendo usted el trabajo del tribunal? Desde la habilitación de Evo Morales, que es una habilitación trucha, ilegal, todo apunta a favorecer una victoria de Evo Morales. ¿Incluidas las renuncias de don Jaime, de Edwin Rodríguez? Claro, porque la norma no está clara. La norma no está clara. O sea, una ley dice de las primarias que inhabilita, dice, son vinculantes, ¿no? Y estuvimos sinceramente muy preocupados. Como son vinculantes, no hay opción a que tengas que sustituirla. Y después salen diciendo, no, ahora sí pueden, pero pasado esto. Pero no es de la norma. No, para esta norma vamos a aplicar la ley del régimen electoral, incluyendo estos últimos que salieron de las inscripciones, igual fraudulentas en los otros departamentos. Ahora, no solamente es el fraude mover las listas, o sea, mover, perdón, los votos, el fraude, yo las conozco, vengo del campo, y eso es que va a jugar en contra de Evo Morales, en los Yungas, en varios lugares, es pues que bajan línea. En esa línea dicen, bueno, hay que votar por Evo Morales. Hay un control interno en las comunidades, en los municipios. Por eso supuestamente tiene un voto duro en las comunidades alejadas. ¿Por qué? Por esa coacción que existe. Yo vengo de Sicuipata, ¿no? Es mi comunidad. Entonces dice, tenemos que ganar en este municipio. ¿Por qué tenemos que ganar? Porque si no gana Evo Morales, no hay obras. Entonces todos asustaditos a votar. Y lo dijo Evo Morales, y no está siendo juzgado. Evo Morales le dijo en Morochata, si ganamos 100%, lo que ustedes pidan es un delito electoral. Ahora le está sancionado, le han inhabilitado, no. Entonces, bajo esa adversidad, yo pienso que el pueblo es sabio, debe decidir y ganar, derrotar contundentemente, para mí, a un gobierno que quiere perpetuarse en el poder. Gracias por haber venido, don Rafito. Vamos a estar pendientes y veremos si se llega a concretar el sueño que usted está teniendo, pero de eso vamos a hablar ya en otra oportunidad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. A todos los lados. A continuación, las 3 que usted tiene que saber. Paro en Potosí. Comcipo determina paro de 72 horas para obtener más beneficios por litio. Parque Industrial. Mantenimiento de vías a la zona del Parque Industrial llega después de 40 años. Las obras arrancaron ayer, luego de concretarse la transferencia de áreas de dominio público a la alcaldía. Sports Boys.
Sports Boys está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en su denuncia de intento de soborno, en la que acusa a un jugador de Always Ready de contactarse con 3 futbolistas del Toro para que jueguen para atrás e influyan en el resultado final. José Andrea es el nombre artístico de nuestro siguiente invitado, un cantante que se ha convertido en una estrella de rock, paceño para orgullo nuestro, aunque también tiene mucho de español, ya que el 90% de su vida vivió en este país. Alcanzó la fama mundial cuando incursionó en el grupo Mago de Oz, en esa banda de rock que todos reconocemos y que sin duda ha impactado en su momento. Vamos a conocer más datos acerca de nuestro siguiente invitado, José Andrea. Hoy en Paceños Destacados, José Mario Martínez Arroyo nació en La Paz, pero se crió en Madrid. Desde 1996, José Andrea fue el cantante oficial del grupo de rock en español Mago de Oz. Varias nominaciones y premios a Mejor Cantante Masculino le han otorgado la fama, entre ellas la del Rockferendum de Mariscal Rock 4, donde ganó desde 2005 hasta 2008 y quedó segundo en los años 2009, 2010 y 2011. En 2004, bajo la producción de Texas, José lanzó su primer álbum como solista, llamado Donde el Corazón te lleve. El 24 de octubre de 2011, José Andrea comunica a través de la web oficial del grupo su separación de Mago de Oz, para dedicarse en exclusiva a su carrera al margen del grupo. Para inicios del 2012 se embarca en lo que será su nueva banda, José Andrea y Uroboros, en donde deja de lado el estilo al cual se ha dedicado durante casi 16 años en Mago de Oz, y da un total enfoque a un rock and roll con blues. La banda actualmente se encuentra activa y ha sacado 3 discos: Uroboros 2012, Resurrección 2015 y Bienvenidos al Medievo 2019. José Andrea es considerado no solamente por mi persona, sino por muchos, uno de los mejores de habla hispana en su rubro. Es un gran cantante, es un rockstar, como diríamos. Y por eso es un gusto, por supuesto, establecer contacto vía Skype hasta España con José Andrea y saludarlo desde acá, desde la ciudad de La Paz, su tierra natal. José Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido a Hora 23. Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Un placer. Qué gusto para nosotros, en todo caso, José Andrea, poder iniciar esta entrevista y conversar contigo. A ver, cuéntanos más detalles acerca de todo lo que nosotros queremos saber. Yo tengo entendido que te sientes un extranjero a veces en ambos países, ¿no? Tanto en Bolivia por una parte y también en España. ¿Por qué? Sí, bueno, sobre todo cuando viajas, ¿no? Cuando yo las veces que he estado en Bolivia, en La Paz, al principio no lo notas, pero luego cuando ya llevas más tiempo, ya llevas unas cuantas semanas, sí que empiezas a tener una especie de un pequeño shock, de decir, bueno, si yo en realidad soy de aquí, no lo sientes como tuyo, y luego vuelves a España y te vas con la sensación de que eres de allá, de acá, de Bolivia, y no te sientes tanto español. No sé, es una sensación muy extraña, ¿no? De pertenecer a los dos sitios, pero no pertenecer al 100% a ninguno de los dos. Es un poco una sensación un poco de desamparo, ¿no? Pero luego cuando ya pasas más tiempo cuando ya vuelves a estar en tu rutina diaria, cuando ya pasas meses en un sitio, pues ya esa sensación desaparece. Pero es algo que siempre me pasa cuando vuelvo a Bolivia. Me imagino. Pero ¿te gusta, por ejemplo, visitar Bolivia? ¿Cómo te sientes cuando estás acá? ¿Cuando compartes con el público? ¿Tienes familia acá, José Andrea? Sí, bueno, tengo allí unos hermanos y mi padre, que falleció hace bastante poquito. Vivían allí en La Paz, y bueno, siempre que fui, yo recuerdo sobre todo con mucho cariño la primera vez que fui a La Paz, después de, fíjate, yo salí de La Paz en el año 1971. Yo tenía meses de edad cuando salí de allá y volví casi 33 años después. Y la verdad que tenía muchas ganas por conocer cuáles eran mis orígenes, dónde
donde había nacido, donde me bañaron de pequeñito antes de ir a España con meses, que fue en el Titicaca y tenía ganas de ir a verlo. También por supuesto de ver a la familia que tenía allí que no conocía. Y bueno, fue un reencuentro muy, muy emotivo, la verdad que muy bonito. Y a partir de entonces pues mantenemos el contacto y bueno, la última vez que estuvimos allí, que fue para grabar el DVD donde en La Paz, donde todo es posible, que así se llamó el DVD que grabamos allí, pues aproveché también para volver a tener contacto y volver a ponerme al día de las cosas cotidianas de Bolivia. Además que siempre estás al tanto de lo que pasa acá en Bolivia, ¿no? En determinado momento apoyaste, por ejemplo, la marcha del Timni, siempre estás ahí viendo qué es lo que sucede con tu país de origen. Lo intentamos porque es difícil, tienes que bucear en internet para encontrar noticias un poquito más, no tan oficialistas, un poquito más que te revelen la realidad que vive el país, porque las noticias que llegan acá a los medios masivos que tenemos en España, pues de vez en cuando conviene filtrarlas porque no te puedes fiar mucho, ¿no? Así que tenemos que bucear un poquito en la red para intentar estar al día un poquito de todo lo que ocurre, pero no solo en La Paz, sino en Cochabamba, o en Santa Cruz, en fin, en todos los estados. Acá el público te quiere mucho. Recuerdo una vez cuando viniste de visita hace unos años atrás y fuiste reconocido en el Ministerio de Culturas, por ejemplo. Sí, eso la verdad que para mí es un honor, ¿no? La verdad que no, yo no, tampoco me lo esperaba. También nos homenajearon también el alcalde de La Paz, de la primera vez que fui con Mago de Oz. Y la verdad que esos reconocimientos son muy bonitos. Luego cuando lo piensas, sencillamente es lo único que vale es para engordar el alma y el ego. Pero luego con el paso del tiempo le vas dando valor a lo que has conseguido y a esos reconocimientos, y la verdad que hacen que mires para atrás en el pasado con una sensación de satisfacción por el trabajo realizado y bien hecho y el trabajo cumplido, sobre todo cumplir sueños en tu etapa vital. Yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que puede tener un ser humano en la vida. Que fueron reconocimientos muy justos definitivamente para tu persona, para la agrupación también, José Andrea. A ver, vamos unos años atrás. Te volviste famoso a nivel mundial cuando incursionaste en lo que es esta banda de rock Mago de Oz desde 1996 con ellos. A ver, cuéntanos cómo era tu vida cuando ingresas a esta banda de rock. Perdona, ¿me repite la pregunta? Te decía que alcanzaste una fama a nivel mundial, José Andrea, cuando incursionaste en esta banda tan conocida que es Mago de Oz desde 1996. Y por eso te pedía que nos cuentes cómo era tu vida cuando tú ingresaste a Mago de Oz, cómo se dio esa oportunidad de formar parte de ser vocalista. Insensatos, resumiendo. No, bueno, yo recién me titulé en el conservatorio de aquí de Madrid, de Atocha. Y bueno, trabajaba en una academia de música como profesor de canto y bueno, contacté con ellos porque yo les vi en un show que ellos dieron unas semanas antes y luego pasaron por la academia en la que yo trabajaba buscando vocalista, y la verdad que yo tenía una vida por aquello entonces muy ordenada, mis clases y mis cosas, y luego entré en Mago de Oz, hicimos el Jesús de Chamberí, luego la Leyenda de la Mancha, y todo se convirtió en una vorágine muy rápida en la que todo fue muy rápido. Éramos la verdad que bastante jóvenes y bastante inexpertos, pero bueno, sobrellevamos la fama bastante bien. Empezamos los momentos de grandes giras, mucha presión también muchas veces sobre la banda. Me imagino que es un ciclo en el que todas las bandas que tienen éxitos se ven reflejadas. Pero bueno, fue una etapa, fueron 16 años muy bonitos, muy divertidos, sobre todo muy divertidos, en los que aprendimos mucho y en los que desde luego pues tengo ahí un bagaje y es una parte de mi vida la cual recuerdo con mucho cariño, ¿no? La verdad que fue la etapa en la que cumplí todos los sueños que tenía de adolescente, y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Sin duda, José Andrea, no es para menos. Y ahora que diriges tu propia banda de rock, que también le está yendo muy bien y reconocida a nivel internacional, ¿cómo te sientes? Y cuéntanos más también de esta banda, ¿cómo surgió? Sí, bueno, es completamente distinto porque como la verdad que las responsabilidades estaban divididas en parcelas, por así decirlo. Ahora la responsabilidad y el peso cae de todo sobre mí y bueno, lo vamos llevando como mejor sabemos o podemos, pero la verdad que cuando tienes un proyecto tuyo, la verdad que lo tratas como pequeño, lo más por él, tratas a los fans incluso mejor. La verdad que
cuando no tienes una custodia compartida, como era con Mago de Oz, cuando tienes algo tuyo 100%, la verdad que es todo mucho más bonito y es todo mucho más intenso, ¿no? Las emociones y las sensaciones que sientes son más grandes, también las responsabilidades, también los nervios y también lo que pagas en salud también, pero bueno, merece la pena. Para quienes no conocen aún muy bien a Ouroboros, ¿cómo defines las características, el estilo de tu propia banda? Bueno, la verdad que somos muy eclécticos, ¿no? Cada disco que hemos sacado hemos explorado un estilo diferente, pero este último sí que teníamos un poquito más de ganas de, sobre todo yo, de volver a un poquito a explorar la música que hacía al principio de mi carrera, e incluso recordando un poquito los primeros discos de Mago de Oz, incorporado en y volví a colaborar llamé a filas a Fernando Ponte de León, que también fue compañero mío en Mago de Oz, y la verdad que me he vuelto a recoger ese sonido. Temas como Bienvenidos al Medievo o una canción que se llama El último hincho recordarán mucho a los fans de aquella época de Mago tan bonita y tan divertida, y bueno, hemos vuelto un poquito a ese estilo, pero también mezclando con sonido mucho más de power metal o de metal alemán, ese estilo, ¿no? que se lleva a finales de los 90. Estamos muy contentos con este nuevo giro que hemos dado al sonido de la banda. Me imagino que sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, José Andrea? ¿Qué se viene después? Pues el proyecto más inmediato que tengo es meterme en la cama en cuanto acabe la entrevista. Terminamos esta entrevista y directo a la cama. Ese es el siguiente proyecto. Era una broma. Los proyectos inmediatos, pues tenemos girar aquí en España y luego intentar visitar todos los países en América que podamos, y volver enseguida a sacar un disco para el año que viene. La cuestión es no parar y siempre estar en trabajo y en movimiento, ¿no? Porque cuando te paras, pues entonces cuesta mucho más para volver a caras. Esto es una rueda, esto es como estar metido, ser un hámster y estar metido en una rueda. No parar o no parar. No sabes dónde te va a llevar el camino, pero por lo menos lo interesante es estar en él, no dónde te va a llevar. Y ya para finalizar, José Andrea, ¿cómo defines todos estos años de vida como estrella de rock? ¿Cómo definiría todos estos años de mi vida como estrella internacional? De rock, sobre todo. De rock. Pues la verdad que es vivir un sueño. Yo creo que lo más bonito de lo que puede esperar una persona es a lograr los sueños con los que sueña cuando eres adolescente. Y la verdad que yo lo he conseguido, y por eso estoy muy agradecido a la providencia o a lo que haya, ¿no? Por haberme conseguido, por haberme dado ese deseo. Obviamente también le tengo que agradecer al trabajo mío propio. Nada se consigue sin trabajo y sin esfuerzo. Yo creo que yo definiría todo esto como un sueño vivido y hecho realidad, fruto del trabajo, del instinto, de las ganas de superación y por supuesto de la ambición y de la motivación. Los sueños no se consiguen sin ambición y sin motivación. Yo creo que esa es la base de que mueva el mundo, junto con el amor, la motivación, el amor y la ambición de superarte a ti mismo. Muy bien, José Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista. Qué gusto conversar contigo, y bueno, espero que muy pronto vuelvas acá a la ciudad de La Paz, que estés visitando también otros departamentos que te falta visitar. Saludos a los integrantes de Ouroboros, por supuesto, desde acá, desde Hora 23, y cuando vengas de visita te esperamos acá en el programa. Muchas gracias. A ti, José Andrea, saludos hasta allá, gracias. Vamos. Muy bien, y compartiendo con esta gran estrella de rock paceño, por cierto, ex vocalista de Mago de Oz, y ahora pues dirige su propia banda de rock internacional. Es que estamos llegando al final de Hora 23. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso, y nos vemos en el siguiente programa, en el cual son bienvenidos. Así es, nos reencontramos en próximas horas, y le anticipo un programa especial este viernes. ¿Por qué? El sábado, el 20 de julio, se van a recordar 50 años de la llegada del hombre a la luna.
Pero al margen de aquella fecha que es histórica ya de por sí también, hay otro tema que ha concitado la atención y la preocupación de propios y extraños y que tiene que ver con una fecha específica, este 20, que se ha anticipado, podría ser un día de encuentro con los extraterrestres. Yo sé que parece un poco loco, pero no sabe, están hablando en todas las plataformas acerca de este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber avistamiento con los extraterrestres, con los ovnis? No lo sabemos. Mañana vamos a tratar de dilucidar un poquito con relación a este tema, investigando y también hablando con personalidades en torno a este asunto. Gracias, como siempre, tengo un buen descanso y nos reencontramos en unas cuantas horas. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.